Suena interesante ver una lista de comisiones. ¿Quieren ver mi lista ahora? Se las muestro como la dejé. ¿Cómo hacer tu propia lista de comisiones? Desde este momento empieza la guía fácil, creo que es bastante fácil, de cómo tú debes ojalá orientar tus comisiones. Sector por sector, áreas a considerar. Hay un punto, por ejemplo, que yo no tengo puesto en esta lista y que es importante, pero es que yo lo digo cuando yo trabajo en la persona, que es el hecho de que tú, cuando hagas la entrega de un boceto, la persona sepa que si acepta ese boceto va a ser la guía para todo el dibujo y que al momento de que tú llegues al final del dibujo, la persona no te puede decir, no, yo quiero que el personaje esté mirando no a la derecha sino a la izquierda y con el brazo arriba y la pierna abajo. No, cagó, ¿cachai? Porque ya aceptó el boceto. Es importante. Importante para una lista de comisiones, la portada. La portada, y que sea una portada llamativa, una portada que ustedes elijan, que está hecha de, no sé, la ilustración que ejemplifique mejor sus técnicas, ponte tú, ¿ya? O una que sea sobre ustedes mismos. ¿Por qué? Porque es una forma de que la persona que te vaya a comisionar interiorice que eres tú quien hace el trabajo, ¿cachai? Es como una forma de familiarizar al cliente, siento yo, que si en la portada estás tú. No es necesario que sea así 100%, pueden elegir una ilustración que les guste a ustedes, no importa, pero importante una portada que diga comisiones abiertas, y yo recomiendo también hagan sus comisiones en 2 idiomas, inglés y español. Nunca cierren la puerta a los clientes de afuera. De verdad que, bueno, incluso con el traductor de Google se pueden guiar si no tienen una expertise en el inglés. También creo que es un detalle que podría ser considerado el año. ¿Por qué? Porque quizás ustedes vayan actualizando. Yo creo que es muy bueno cuando ustedes actualizan las comisiones de manera anual. Y otro detalle, dejen su nombre, que la portada tenga su nombre. Comisiones abiertas, aquí por ejemplo yo lo que hice fue comisiones abiertas en español más grande y el commissions open más chiquitito, así como para que haya una jerarquía. Ya, tipifiquen sus comisiones, tipifiquen las comisiones. Va a ser una forma más fácil tanto para ustedes como para el cliente el ver qué es lo que va a pedir. Yo tengo varias variantes de mi estilo. Uno que es con un line art y con un color más simple, ¿cachai? Y a esta yo la tipifico como la comisión tipo A, por ejemplo, en donde yo especifico qué es lo que hay en esa comisión. Uso de línea, color simple y simple background, y simple background, ¿cachai? Como precio base. Yo no incluyo al tiro el precio del fondo, ¿ya? Porque para mí hacer un fondo es un tema, es como hacer otra ilustración que yo unifico con la ilustración inicial que estoy haciendo. Entonces yo acá secciono un dibujo. Tienen que considerar eso. Yo, por ejemplo, separo bust icon, que es hasta los hombros. No incluyo los brazos. De acá a acá. No brazos. No. Yo, cuando hay brazos incluidos, para mí ya es medio cuerpo. Porque hacer brazo no es una weá que yo la haga en un segundo, güey. Toma su tiempo. Entonces, bust icon de los hombros hacia arriba. Tengo el precio, lo tengo en peso chileno de mi país y en precio de USD, ¿cachai? Que es con el que yo recomiendo que siempre trabajen. O sea, como universal, si va alguien de otros países a pagarle, que les paguen dólares. Yo también tengo un pequeño parámetro que no es menos importante, porque quizás la persona le diga, ya me quiero a este personaje con otro. Yo considero que cuando te piden más de un personaje, el personaje que te están pidiendo puede costar la mitad o un poquito más de lo que te costó el primero. Por ejemplo, si son 28, cobro 18, cobro 10 lucas menos, pero son 2 personajes, ¿cachai? Pero, ¿por qué? Porque si tú cobras lo mismo 28 y 28, va a aumentarse mucho el precio. Ya ahí yo creo que sobreexcede el precio, ¿cachai? Pero eso va a depender de ustedes. Yo lo tengo así porque a mí me acomoda, porque entre más, puta, se va sumando de buena plata y al final siento que se paga bien. Entonces, al final, por algo, el precio inicial ya es bueno para mí. Porque si incluye otro personaje y yo le añado el precio extra, para mí no va a ser como, estoy haciendo más por menos pega. Estoy acomodándolo a lo que yo sé que está bien. Aquí yo le pongo un detalle, que hay personajes extra, ¿ya?
que yo considero como personas. Pero si yo, por ejemplo, va a haber una persona que quiera hacerse con un animal, yo ahí le dejo un detalle de, bueno, si el personaje extra es un pequeño animal, el precio va a costar tanto. Y hay un pequeño apartado para el fondo detallado que ya considera cualquier cosa, desde que tú llegas a hacer una nube con estrellas, un fondo espacial, hasta una edificación. Por eso es importante que ustedes decidan cobrar por algo que quizás les puedan pedir. Onda, que valga la pena lo que le van a pagar, ¿cachai? Que la persona diga, ah, ya, el fondo son casi 50 lucas, ya, no le voy a pedir un fondo con una nubecita y una estrellita. Le voy a pedir un fondo producido. Y si no, que ellos sepan que van a pedir algo simple. Pequeño animal o gran danés. No, pues ahí ustedes lo ajustan y lo pueden conversar, ¿cachai? Pero ahí especificarlo todo ya es llenar de información cuando eso se puede llegar a un acuerdo verbal. Estos son mis precios, ya, ustedes pueden tener los suyos. Comisión tipo B. Yo les dije, primero comisión tipo A, comisión tipo B. Ustedes pueden tipificarla como, no sé, comisión comisión A, ¿ya? Y en esta comisión B pueden, no sé, meter un trabajo que ustedes sean de chibi. Acá, por ejemplo, estas ilustraciones son full color. Es una forma de trabajar distinta que yo tengo, que requiere más tiempo, que lleva mucho más detalle y el dibujo se ve con un acabado mucho más profesional. Por eso los precios son más altos. Acá lo mismo, los precios son más chicos porque yo sé que haciendo un chibi me demora un poco menos, pero aún así son precios que valen, ¿cachai? También tú consideráis el tema del tiempo y todo. Acá lo mismo que estaba arriba, pero ejemplificado con otro trabajo. También importante que haya tal vez en esta lista de comisiones que tienen ustedes, que esto es un PDF, esto es un archivo PDF que yo hice en Illustrator, un programa de diseño. También se puede hacer en Photoshop para los que tal vez no manejen Illustrator. También ejemplifiquen para que la gente vea, ya, entonces se haga la idea real mental, ¿cachai? No solo queda la información de arriba, sino que la gente lo aterriza a algo que ya está hecho. Esto hace que el cliente entienda aún mejor qué es lo que él puede pedir. Entonces, ejemplo tipo A, ahí yo pongo punto por punto lo que está incluido. Así la persona sabe qué es lo que yo metí, ¿cachai? Por ejemplo, quizás alguien diga, pucha, quizás un fondo complejo, si yo quiero estrellitas me lo considere fondo complejo y yo no quiero pagar tanto por puras estrellitas. Entonces esa persona sabe que todos esos puntitos chiquititos es parte de un fondo simple, porque acá también lo puse, ¿cachai? Boost Icon, Simple Coloring, Simple Background, y ahí pongo que es un personaje y es un busto, hombros hacia arriba. Yo puedo incluir manos, pero no incluyo los brazos cuando hago un Boost Icon. Acá abajo, ejemplo de tipo B, medio cuerpo, color full coloring, así, full coloring, y un fondo detallado y un personaje adicional, ¿ya? Y ahí pongo abajo cuánto cuesta el total en CLP, porque yo soy de Chile, y el precio en USD. Igual acá en Chile es muy difícil que me paguen a mí lo que cobro al extranjero por la ilustración y el diseño. Así que como que acá en Chile tengo que ajustarme un poquito a veces, lamentablemente no. Porque si no, realmente no, nadie te va a pagar. Entonces, aquí en Chile tengo un poquito como de flexibilidad, siempre y cuando sienta que yo no estoy perdiendo. Eso es lo importante. Dejando la parte de los ejemplos que tenía en relación con el área anterior, aquí se abrió una nueva área, ¿ya? Que viene a ser la comisión para los pins que yo estoy haciendo. No sé si se dan cuenta, pero aquí el precio del uso comercial, el precio del Boost Icon en USD es menos que este. ¿Y por qué? Porque si yo le bajo demasiado a esto, al final por algo que se va a vender y la gente va a sacar mucha plata y yo voy a ganar muy poco. Entonces yo equilibré un poquito de guía. Boost Icon, empecé a sumar Boost Icon con un uso comercial de 145, ya me da 200, a ver qué tal es eso. Sí, este precio está bien para que ellos ganen plata por algo que pueden sacar para siempre. Y uno tiene que ser consciente de que estar tranquilo con lo que cobró en el momento. Ya cobré 200 lucas y algo por el diseño, la otra persona quizás gane 500 más, pero no importa porque yo hice mi parte. De ahí tú te tenés que también desligar con el diseño. Onda, no pensar, oye, como que esa persona está ganando mucho con ese diseño que... No, olvídate, ese hijo ya no es tuyo, ya lo diste en adopción. Lo bueno es que yo tengo un parámetro especial aquí, se lo voy a explicar. Bueno, aquí lo mismo, pero la diferencia es que yo no pongo pesos chilenos porque la gente que trabajo con pins solamente trabajo con gente del extranjero. Un detalle importante. Acá pongo en inglés, si el personaje extra es un animal, también incluí el detalle, porque no sé, como trabajo con Sailor Moon me pueden pedir a Luna, Artemis, qué sé yo, o algún otro animalito. Y acá le pongo también un detalle, para uso comercial hay un extra, ¿cachai? Es la suma, por eso acá arriba está ejemplificado como una suma. El line art más el color más.
Entonces, por ejemplo, Boost Icon se suma eso. Si tiene fondo, se suma el fondo. Y si el uso comercial, se suman las tres cosas. Entonces acá yo pongo que hay un extra por el uso comercial de 145 USD o 200 USD. Aquí después yo explico por qué hay dos precios y las alternativas que puede tomar la persona. Y acá le pongo el fondo simple no tiene costo extra para que la persona lo sepa. Y puede ser una forma circular, cuadrado o puede que no tenga ninguna forma. Pero solo una forma. Ahí no, yo puedo añadir puntitos, guairas, pero nada de rosas, nada de ornamentos, porque ya ahí pasa a ser un fondo o un marco, que es harta pega. Aquí un ejemplo, aquí también pongo los ejemplos de cosas que ya he hecho. Comisión tipo, ejemplo A de esta comisión es un cuerpo completo, es un diseño de pin, tiene un fondo o tiene un marco, tiene dos personajes y el uso comercial que está añadido acá, que es 145. En total esa comisión son 310 USD. Lo mismo abajo, ahí está especificado, medio cuerpo, tiene un fondo detallado o tiene tal cosa, sale tanto. Y acá yo dejo especificado, el uso comercial va a costar tanto, ya es de 200 es harto igual, pero está bien. ¿Por qué? Porque es uso comercial, esa persona va a poder vender stickers, va a poder vender eternamente pins y va a haber compradores, siempre va a haber compradores para ello. Entonces, esto es como para con quien yo trabajo, que son como pymes de afuera. Porque si ya ustedes trabajan a nivel de empresa, eso tiene que subir mucho más. Si ustedes trabajan con una empresa, el uso comercial puede ser fácil de 1 millón de pesos o más, ¿ya? Pero aquí yo trabajo con pymes que son de afuera, entonces no voy a estar cobrando eso. Entonces yo pongo acá un detalle. Si tú me dejas vender de ese diseño stickers, prints, etcétera, aquí en mi país, te va a salir el uso comercial tanto, mucho menos, de 145 a 200 menos, y esto no va a afectar las ventas. Yo les especifico que no les va a afectar. ¿Por qué? Porque yo también voy a ganar de ese diseño y yo también voy a poder ganar un poquito, entonces ellos pueden hacer, también les pongo que pueden hacer stickers. Entonces es importante que la persona sepa que solo es en mi país y ojalá casi en convenciones, ¿ya? Que son circunstancias súper específicas. Entonces no es como que yo vaya a estar todo el rato ganando plata del diseño. Ahí yo les dejo ese detalle, esa opción. Si esa persona quiere total exclusividad y quiere que ese diseño yo no lo toque por ningún motivo, el precio va a ser mayor. Acá entonces yo le pongo, una vez la comisión es aceptada, el pago tiene que estar hecho. Solo después de esto, el sketch comienza. Especificar que el pago se tiene que hacer de una. Y esto es ley para todos. El pago se tiene que hacer al 100%. Yo solamente sugiero trabajar con 50 a 50 si son proyectos que son muy largos o y que ustedes pueden decir ya hasta acá está hecho lo que yo pagué. Y si tú quieres que siga, la otra parte te la haré, ¿cachai? Recién ahí puedo decirle ya pueden ser más flexibles, pero mientras tanto un diseño se paga entero. Acá también tengo una sección especial. Acá yo dejo el cobro. Yo la verdad es que por cosas de Twitch no cobro tanto. ¿Por qué? Porque no me especializo. La gente que se especializa, bueno, fácilmente por un emote te puede cobrar 30 USD y está perfecto. ¿Por qué? Porque la persona destina todo su tiempo a hacer solo contenido de Twitch. Entonces está súper bien. Pero como yo dedico mi mayor parte del tiempo en trabajar con pins o comisiones de uso personal, no me desgasto tanto cobrando acá porque tampoco me tardo tanto. Y bueno, tengo mis precios acá, le pongo que los Twitch Badges, pongo ejemplos para que la gente los vea, y lo importante son los ejemplos, para que la gente sepa qué es lo que tú haces. Acá también una sección para los paneles de Twitch, en donde yo también pongo ejemplos y pongo un precio. No mayor especificación, cobro lo que yo creo que voy a cobrar por un diseño que sea parecido a esos. Métodos de pago, importante señalar. Si son de Chile, dejen que se les pague con cuenta RUT. Si trabajan con gente afuera, dejen claro que también trabajan con PayPal. Yo acá dejo el correo. Y las reglas. Importante, las reglas de ustedes. Marquen límites. Siempre. Yo puedo hacer un desnudito, pero yo no hago pornografía porque no me interesa ni me llama la atención. No me lo han pedido tampoco, pero es importante que yo lo deje claro, porque así la gente sabe cuáles son los límites. No hago mecha, no hago furry, no hago fondos complejos. Bueno, igual eso como que esa weá es vieja. Ahora ya he hecho fondos complejos. Me concentro más en lo que es personaje y fondo, ¿ya? Pero el personaje siempre va a ser como el protagonista. No soy personas que trabajen con landscape. Por eso le pongo landscape y no background, ¿cachai? Y ahí le pongo, si el pago no está hecho... Bueno, este detalle es como que ya no me afecta tanto porque como que... pero igual tú lo puedes dejar en claro por si la persona se está demorando más de una semana en pagarte.
aquí tú tienes claro de que si el pago no fue hecho, o sea, ha sido hecho después de 24 horas, la comisión supuestamente fue confirmada, tú puedes cancelarla. O sea, hay que también ser serios con uno mismo y decir, oye, yo tengo un límite de tiempo, respeta ese límite de tiempo, ¿ok? Y bueno, y ahí termina mi ¿cómo se llama? Mi ficha de comisiones. ¿Cómo es el asunto de impuestos de freelance?